Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Tanto Bien, tiempo. ¿cómo estás, Pablito? Aquí estamos, pues muy bien. Hace tiempo que no hablábamos, ¿ah? Hace rato que no conversamos, hace rato que no conversamos. Te noto bien, ¿ah? Te noto fit. Sí, sí, me pedí un cambio de hábito. Sí, yo también estoy Estamos en modo cambio. Pero pasé de fat a fit. de fat a fit, claro, de fat a fit. Oye, sí, ya, bueno, no vamos a hablar de nosotros, no es el tema nosotros no somos el tema. Pero, Pablo, estamos en nuestra primera cuenta pública, la Así primera es. que expuso ayer el presidente José Antonio Kast, 2 horas 24 minutos. Eh, Se dice que el mandatario evitó enfrentamientos directos y se concentró en el crudo diagnóstico de las arcas fiscales, que hoy por hoy han revelado un déficit estructural que se heredó del 3,7% del PIB. Eh, ¿Cuál es la impresión general que te deja esta primera cuenta pública del presidente Kass? A ver, fue un balance honesto. Son solo 82 días que lleva el presidente José Antonio Kast gobernando. Mostró básicamente cómo recibió el país y hacia dónde va, que es la hoja de ruta, ¿cierto? Y más hechos que promesas, él apeló y lo dijo textualmente, la esperanza de los hechos, no las palabras, es el sello de esta cuenta pública. Se pone, eso sí, él mismo un desafío no menor. En un año más vamos a tener que evaluar si es que se cumple, ¿cierto?, esta premisa. Mm. Y dejó tres pilares bastante claros que conectan, por cierto, con las necesidades de la ciudadanía, que es orden y seguridad, reconstrucción económica y la emergencia social. Y fue claro también en poner paño frío y decir tenemos que juntos ir paso a paso avanzando porque un país no se reconstruye en 3 meses. Y ahí es donde se fijaron plazos como 2029, 2030, el plazo real y fehaciente para ver, ¿cierto? Este Chile de pie nuevamente después de lo que su propio sector político revela como un gobierno desastroso, una etapa desastrosa, que viene ya con políticas heredadas desde el gobierno de Michelle Bachelet. Convengamos que la reforma tributaria, muchos especialistas dicen que básicamente fue el punto de inicio, la piedra angular de esta destrucción de la economía chilena. Por cierto, hay otras externalidades también, las pandemias, las guerras, ¿cierto? Etcétera, 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 pero que por eso también se retoma esta senda de crecimiento. Ahora, otro tema importante fue los anuncios para la familia, como las indicaciones para la sala cuna universal, los subsidios de vivienda. ¿Qué destacarías tú en ese plano, Pablo? Mira, desde el punto de vista ideológico, valórico, hay que partir de la premisa de que en todo momento no solo destacó y puso a la familia en el centro, sino también a Dios, que conecta bastante, ¿cierto?, con las audiencias cristianas, cristocéntricas, ¿cierto? Y dijo que, cito textual, fortalecer la familia, fortalecer a Chile. Y impulsó varias ideas, entre ellas, por ejemplo, es que un niño que crezca en una familia que lo ama no debería ser un privilegio, sino un derecho, y por eso un plan inicial, ¿cierto?, de sacar a 700 niños de las residencias y entregarlos a las familias de acogida. Eso es Así un es. plan, ¿cierto?, de rasgo más bien piloto, porque uno dice, oye, son solo 700 niños, sí, claro, pero no es llegar y pasar a un niño a una familia y ya, hay un proceso legal, hay un proceso de integración a la familia, de prueba-error, ¿cierto? Por lo tanto, también no es hacerlo de un segundo a otro. Y otra cosa importante es que, y acá conecta mucho a las audiencias de, cierto, de Nuevos Comienzos, de Inicia Radio y todos los que somos parte de la familia evangélica, es que va a poner en el centro la idea de defender a los padres como primeros educadores antes que el Estado, que era un giro ideológico, Sí. ¿cierto? Vimos cómo se deconstruyó la lógica de familia y pasamos a que el ser humano era gente dentro de una comunidad. Ahora volvemos a esta premisa esencial para el mundo cristiano también, es que los padres tienen el rol educador inicial, ¿cierto? Y otro dato importante, protección de los niños frente a la explotación, ¿cierto? Y los peligros de las pantallas, que los que somos padres
Ayer hablaba con mi señora que le pasé un segundo el teléfono a mi hija y es inevitable no estar aterrado viendo lo que eventualmente puedan estar mirando, ¿cierto? Ahí también hay una cosmovisión no menor al respecto y algo que personalmente nos llama la atención después de tanto tiempo no escuchar un mandatario pidiendo ayuda a Dios, pero también diciendo que Dios bendiga a la patria de cada chileno. Así que ahí hay una síntesis bien global de cómo el presidente Kast abordó y apoyó a la familia. Ahí cuando dice, con en el enunciado final, alguien le gritó de la galería, ¿no? Alguien le Sí, gritó, ¿no? le gritó una persona y extrañamente la senadora Chicardini justo estaba grabando ese momento en que un manifestante, no sabemos quién, le grita, lo trata de mentiroso el presidente, y hicimos nosotros un análisis del retrogusto que dejó la cuenta pública, y nos llama la atención que a nivel de escucha, de social listening en redes sociales, fue principalmente positiva y el arrastre negativo lo convocó esa activación, por decirlo, y fue este insulto, esta frase mal educada, pero conectó muy bien, ¿cierto?, en las audiencias, fundamentalmente porque querían ver a ese cast un poco más presidenciable, más presidencial, quiero decir, más que candidato, que aún no pasaba esa transición tan sólida. Claro, cuando le dice, y Dios te bendiga a ti también, le dice. Sí, cierto. Oye, Hay que ponerla en la entrando a lo económico, la gente escucha bajar impuestos a las empresas en la mega reforma y piensa automáticamente que es regalar, porque siempre se dice aquí, ¿ah? Regalarle a los ricos. ¿Es realmente así o busca otro efecto este anuncio? Mira, hay que partir de la premisa de que la baja de impuestos, la baja impositiva, en la gran mayoría de los casos funciona. Hay casos aislados donde no ha dado buenos resultados porque probablemente se impulsó mal la política. Pero en el caso de Chile, tiendo a pensar que se está haciendo bien. ¿Por qué? Partamos de la premisa de explicar con pera y manzana por qué bajar impuestos le conviene a todos. Porque una empresa compra cosas. La panadería compra harina, mantequilla, luz, gas, ¿cierto? Bolsas, máquinas, arriendo, etcétera. Ahí paga factura. Nosotros las pymes pagamos factura. Por ejemplo, la harina vale 100 pesos, el IVA son 19, se paga 119. Por lo tanto, la empresa pagó 119. Ahora, en el IVA, la empresa es solo intermediaria. Cuando se vende el pan a 200, el cliente, el consumidor, nosotros pagamos 38 pesos de IVA. El cliente paga 238, ¿cierto? Pero la panadería ya había pagado el 19 del IVA al comprar la harina. Entonces le dice al Estado, cobré 38, pagué 19, entonces te entrego la diferencia, solo 19. El que no puede descontar nada somos nosotros, los ciudadanos que vamos al supermercado, vamos a la panadería. Por lo tanto, el IVA con este impuesto a las empresas es similar, no idéntico, pero la lógica es muy similar, muy parecida. No se dice simplemente lo cobro y ya. En la vida real, cuando a una empresa le suben los impuestos, le suben los costos. Por lo tanto, esa plata tiene que salir de algún lado y van a haber precios más altos, menos contrataciones, sueldos más apretados, menos inversión, menor ganancia. Por lo tanto, la empresa paga primero, pero después se mete el costo en su número. Entonces, si le suben los impuestos, tiene que sacar esa plata de alguna parte. En cambio, si se bajan los impuestos, no. Entonces, ¿dónde ha funcionado esto? En Irlanda. Irlanda era un país muy pobre, bajó este tipo de impuestos y llegaron a empresas de todo el mundo y hoy día uno de los países más ricos de Europa. Corea del Sur, cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo que Corea del Sur recién llegaban los primeros autos muy feos, pero miren ahora, Corea del Sur genera una locura en empresas, Así ¿cierto? En es. producción. Hace 60 años que era pobre y apostó por invertir y hoy fabrica los autos y celulares más espectaculares que vemos. Chile en los años 80 y 90, no por nada después del retorno a la democracia, la concertación decidió mantener una lógica económica similar y Chile bajó casi 40, mira, tengo acá el dato, bajó de casi 40 de cada a 100 en menos de 15 años. Entonces, si tenemos una política de recaudación bajada en el fomento del ingreso, obviamente vamos a poder redistribuir. Pero si se hace al revés, ¿qué vamos a repartir? Eso es lo difícil. Argentina lleva décadas gastando más de lo que tiene y no puede.
Sí. Entonces, el presidente Kast recibió cuentas votadas debiendo el doble de lo prometido, el desempleo, perdón, más alto en años y recursos que no sabemos en qué se fueron. O sea, el caso Junaed, comida pagada a niños que nunca pudieron comer. Por lo tanto, al final del día, lo que hoy se busca y lo que se requiere es ordenar la casa para poder recaudar y ahí recién redistribuir. Es imposible hacerlo de otra forma. Oye, uno de los temas de campaña era el tema seguridad, que era esta promesa de campaña, y se mencionaron bajas en homicidio y la creación de 7 fuerzas de tarea. ¿Hay resultados palpables o no a esta altura? Todavía es muy incierne. Mira, es bastante prematuro, pero hay datitos, ¿cierto?, que revelan que, por ejemplo, de 444 bajaron a 378 homicidios respecto al año pasado. Es aún incipiente, así es, falta mucho, así es. Mm. El Estado entró a barrios, ¿cierto? Y terrenos que antes estaban bastante tomados, ¿cierto? Vienen 50 barrios con paviento policial y 7 equipos especiales contra el crimen, perdón, y se anunció el registro de vándalos que destruye, que básicamente el que destruye lo público o el Claro. que comete determinadas incivilidades puede incluso terminar pagando con gratuidad y con un sinfín de cosas. Vemos que la oposición hoy está diciendo que este registro de vándalo podría poner en vulnerabilidad la dignidad humana, determinados aspectos legales, pero yo creo que el gran sentir de la ciudadanía es que la gran debilidad hoy día está puesta en nosotros, los ciudadanos, que nosotros sí estamos siendo vulnerados, nosotros sí estamos siendo afectados con las incivilidades, con los rucos, con los desórdenes, con la destrucción, ¿cierto? No nos olvidemos hace ya un par de años como el centro de Santiago básicamente fue socavado por el vandalismo. Estábamos, ¿cierto?, encerrados en nuestras casas más allá de la pandemia, sino también porque era inviable salir en la tarde o en la noche por miedo a que destruyeran el auto o fuéramos golpeados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una promesa, pero sin duda la ciudadanía espera, y es lo que se le van a sacar en cara. Obviamente es lo que se va a sacar en cara en el momento. A pocos meses de asumir, es imposible, ¿verdad? 3 meses de asumir, es imposible cambiar de golpe todas las cosas. Sin embargo, había algo significativo. Ya se han enviado de regreso, expulsado del país, más que en el gobierno anterior, en esta misma fecha, digamos, en esta misma fecha. Claro, sí. Son números que obviamente siempre hemos visto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum, diciendo y asumiendo que el desafío de enfrentar también la infraestructura legal, técnica y operativa también implica mucho más de lo que cualquier persona podría pensar. Estamos Mm. frente a miles de cientos de datos que a nivel tecnológico hay que cruzar. Lamentablemente hoy día Chile no tiene todos los sistemas integrados para monitorear y rastrear a estas personas. Por lo tanto, hay un desafío tecnológico que hay que abordar como Estado de Chile y particularmente este gobierno transitorio. Por otro lado, tenemos cierto que el presidente Kast anuncia, ¿cierto?, un plan adecuado a esta circunstancia para invitar cordialmente a que estos migrantes irregulares abandonen el país. Y tan solo estas medidas disuasivas han logrado que se aumente, ¿cierto?, como usted bien decía, el número de personas que abandonan el país. Lo que el desafío hoy día, como bien decía, es básicamente lograr este cruce de datos e información para que la inteligencia sea realmente inteligente. Entiendo que hay sistemas bastante obsoletos en el cruce de la data de las personas que hoy día están en el país. Ahora, el gobierno insiste fuertemente que recibió las cuentas desordenadas, que el país está desordenado, de la administración anterior. Acusó un déficit del 3,7% del PIB. ¿Qué tan cierto y justificable es este argumento? Bueno,
el doble de lo que se había prometido, ¿cierto? Está en los papeles oficiales, el déficit terminó siendo así. No nos olvidemos que el exministro Grau peleaba con el actual ministro, ¿cierto? Y el presidente por redes sociales porque no calzaba el Excel, así de aterrador, ¿cierto? Fue el inicio de este gobierno. Tenemos el desempleo más alto en años y mucha plata perdida en el camino, si eso es lo duro. Y por otro lado, como mencionaba anteriormente, el caso Junaev es el más doloroso, o sea, se pagó comida que los niños nunca recibieron. Y mucho se habló ayer, ¿cierto?, del IMASEC, que es cierto, bajó este índice, ¿cierto?, que es el indicador mensual de actividad económica. Pero sucede que si desglosamos este índice, fundamentalmente esta caída se debe por el cobre, por la minería. Y ahí también Bernardo Fontaine, que asume cierto Codelco, va a tener un desafío no menor en ordenar la casa desde ese punto de vista. Pero si vamos a la economía interna, cómo el país, ¿cierto?, se mueve ya, si desglosamos esos datos, podemos ver cómo la economía se está empezando a organizar, a salir adelante, porque esto también requiere de un factor esencial, que es la confianza, ¿cierto? Si nosotros no damos señales de decirles a los empresarios, a las empresas locales e internacionales, vuelvan a Chile, vuelvan a invertir, les vamos a dar garantías para que su plata no sea perdida, esas señales van a empezar a construir confianza y esa confianza va a producir inversión. Eso es lo que está haciendo este gobierno hoy día, porque Bien. la propuesta, esta mega reforma que dicen que es una reforma tributaria encubierta, tiene bastante de generar esas garantías y de bajar el impuesto a las pymes, pero también a las grandes empresas con propuestas y garantías a largo plazo. Porque no nos olvidemos que, por ejemplo, al otro lado de la cordillera, no hace mucho hubo un corralito, no hace mucho hubo una expropiación, ¿cierto? Así es. Grotesca, y es porque a las empresas, ¿cierto? Se les cambiaron las reglas del juego. Sin ir muy lejos, Venezuela, no nos olvidemos cuando el presidente Hugo Chávez pasaba y caminaba por las alamedas locales y decía, ¿se acuerda? Exprópiese, Expropiese. Sí es. expropiese. Ah, entonces, Expropiese. expropiese. En la casita de Bolívar, expropiese. Y así sucesivamente, el campo hotelero, hoy día, si uno va a Margarita, no hay inversión privada y está completamente destruido. La gente sueña con la Belle Époque de Margarita. No hay No. turismo desarrollado, porque el privado es el que necesita hacer eso y tiene que hacerlo. Oye, la senadora Sicardini salió a decir que este discurso era para los ricos, que es un discurso que se ha instalado en la izquierda Así es. y que es contrario a las necesidades populares. ¿Qué responde a esa crítica? Bueno, vemos que la senadora Chicardini tiene un estilo populista, llamativo, al igual que su pareja, el diputado Manucheri, construyen estos relatos, pero cuando se enfrentan a la data, no tienen mucho más que decir. O sea, vimos hace pocos días también un debate en sala con el mismo ministro Quirós, tratando de ser bastante humilde y decir, hay muchas imprecisiones en lo que dice la izquierda porque son slogans, y lo acabamos de ver. O sea, cuando está la evidencia internacional, o sea, tenemos dos datos concretos de modelos donde se bajan los impuestos a las grandes empresas, donde no funcionó del todo, como Kansas en Estados Unidos o en Argentina en su momento, pero como bien decía, la infraestructura, la política y el entorno no fue la mejor para generar ese tipo de políticas de baja impositiva. ¿Por qué? Porque la recaudación no calzó en el momento adecuado para pagar determinadas cuentas, ¿cierto? Si yo digo hoy día bajo los impuestos, de sopetón yo no voy a recaudar de la noche a la mañana, y si tengo desafíos comerciales, desafíos sociales, por supuesto no voy a poder recaudar para pagar, eso es matemática básica. Pero si yo parto de la premisa de reducir y hacer recorte en todos los ministerios, en eliminar gastos innecesarios, ¿cierto? Incluso, o sea, un detalle, uno dice, ¿por qué el presidente Cast tiene biministros?
¿Por qué el presidente Kast reutiliza equipos para muchas cosas? Porque es una medida de austeridad fiscal. Entonces, si yo empiezo a ahorrar, como cualquier persona lo podría hacer en su casa, dejo de comprar bebida gaseosa todos los días y compro una vez al mes, eh, racionamos la carne y empezamos a comer más legumbre y así empezamos a generar un excedente que me va a permitir reintegrarlo en otra área de la casa o en pagar deudas. Eso estamos haciendo ahora. Por lo tanto, los compromisos sociales no se van a dejar de cumplir, ¿cierto? Y a la medida que ¿cierto? Se recauda más bajando el impuesto, lo que se va a lograr es que se logre redistribuir más. Por lo tanto, yo creo que lo que dice la senadora no es más que una acción de subestimar a los chilenos, porque yo creo que la gente está bastante cansada de las frases de galería que no tienen sustento, ¿por qué sumar uno más uno? O sea, es obvio que si yo ordeno la casa, evito gasto innecesario, voy a recaudar internamente, pero si también le digo a la persona que me va a dejar más plata, te facilito para que me deje más plata, me va a dejar más plata. Mm. Para cerrar, Pablito, mirando el panorama del país que se proyecta, eh, tengo varias preguntas, pero el tiempo se nos va. Pero, ¿qué mensaje le dejas a las familias, a los que nos están escuchando hoy, a los que nos están mirando? Entendiendo que eh, lo que tú decías, ¿verdad? Subió el desempleo, tenemos todo es más caro. eh, hay esperanza en este ordenamiento, tenemos la posibilidad, yo he tenido la posibilidad de estar con ellos en otra faceta, un poco llevándoles la palabra, llevando el mensaje, la oración, pero ¿qué le podemos decir a las familias, a aquel ciudadano de a pie, como dicen, ¿verdad? Con respecto a lo que escuchó el día de ayer. A ver, tenemos que entender que estamos frente a un gobierno que como nunca antes se le hizo honor a Dios, a los valores cristianos. Por lo tanto, Dios es un Dios que responde y si Él se humilla, está escrito, el Mm. Señor lo va a respaldar. Partamos de esa premisa y también el Señor ha cubierto y lo va a seguir haciendo con todas las familias que descansan en Él. Pero si lo hablamos fuera de ese marco de la fe de quienes profesamos, ¿cierto? Em, Racionalmente no es fácil lo que estamos viviendo ni cruzando. Él mismo lo dijo. El camino no será fácil, pero los mejores días de Chile están por venir. Yo ahí me siento que fue una especie de homenaje a Sebastián Piñera al decir vienen tiempos mejores, ¿cierto? Em, pero en ese sentido estamos frente a un gobierno que va a decir la verdad aunque incomode, ¿cierto? Y que concretamente va a cuidar a los niños y a las familias, está en el centro, en el núcleo. Así es. Pero para llegar a ese gran momento vamos a tener que pasar varias dificultades y una de esas dificultades es el debate político en sí. El presidente Kast ha logrado rápidamente, de pronto por la venia y la expertise de el senador, el ex senador y actualmente ministro José García Ruminot, en lograr buenas votaciones, buenos resultados en poco tiempo en la Cámara Baja. Pero en el Senado va a estar difícil porque está bastante tensionada la estructura y la composición, ¿cierto? Y por otro lado también tenemos a un partido de la gente que viene a ser la DC, ¿cierto? Del pasado, que un día sí está contigo, al otro día no está contigo. ¿Y por qué? Porque básicamente quieren que su carta presidencial, Franco París, es la que llegue al poder el día de mañana. Por lo tanto, están jugando muy bien. Por lo tanto, los cristianos tenemos que estar, y los chinos en general, alerta de que vamos a ver este tipo de debates, este tipo de enfrentamientos, pero tenemos que dedicarnos a investigar y averiguar muy bien las razones y si las frases son de galería o no son de galería, porque hay evidencia de sobra en el resto del mundo de que hay cosas que funcionan y hay otras cosas que no. Entonces, yo creo que deberíamos quedarnos con la frase final del presidente. Que Dios bendiga a nuestra patria y cada uno de ustedes, porque eso revela el alma, el espíritu de esta forma, de esta nueva forma de gobernar. Y por añadidura, creo, y por fe, ¿cierto? Ya no hablando como analista, sino como creyente, creo que van a suceder cosas buenas. Creo que viene algo mejor.
pero antes de que nazca, ¿cierto? Esta promesa hay dolores de parto. Yo creo que esos dolores de parto van a ser fundamentalmente de una oposición bastante irracional, de la misma oposición que estuvo, ¿cierto?, avalando el estallido. Hoy día está sentada Sí. diciendo cómo hacer las cosas. Por lo tanto, no va a ser fácil. La oposición no está siendo muy buena para el diálogo y creo que ahí está el mayor desafío, la política misma, la cocina política. Mm. Muchas gracias, Pablo. Pablo González, asesor Muchas político, gracias. muchas gracias por estar con nosotros en Inicia Radio, comentando, ¿verdad? También